Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Como dijo el pastor Eugene, de verdad, así si ustedes están gozosos, yo también lo estoy, de estar con ustedes. Siempre un gozo, un privilegio, las dos cosas juntas, de poder estar con ustedes y compartir la palabra, para aprender juntos, porque créanme que yo también aprendo. Hoy están celebrando el Día del Pastor, ¿lo hemos entendido? Y vamos a hablar acerca entonces de este rol del pastor. Y qué mejor manera de encontrar la información correcta que en la palabra que condiciona a los pastores, que es la palabra de Dios. Para eso vamos a estar hoy en un pasaje del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y después de ahí llegan a Ezequiel. Capítulo 34. Ya leímos la primera mitad del capítulo y luego, con el favor de Dios, podemos también ver la segunda mitad del capítulo. Hay una verdad central y quisiera que se queden con mis sermones. A Dios le importa tanto su pueblo y no pasa por alto los malos tratos que algunos líderes tengan contra su pueblo, y Él mismo se encarga de pastorearlo. Pero para poder entrar en materia, antes de leer el texto, yo creo que hace falta aclarar algunas cosas cotidianas de qué es un pastor de ovejas, la profesión de la que se dedica a la gente en la agricultura con los mismos animales. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Porque el pasaje que vamos a ver ahora no habla específicamente de pastores de ovejas. Entonces, ¿qué es un pastor de ovejas? Hoy en día todavía hay pastores de ovejas, por si acaso alguien se pregunte, todavía hay. El pastor de ovejas es el responsable del bienestar general de las ovejas. Él tiene que proporcionar el agua, la comida y el refugio, así como asegurarse de que estén sanas y libres de enfermedades. Él hace todo. Son como sus hijas, algo así. Las cuida en todo el sentido porque estará ahí pendiente. Si hay señales de enfermedades o lesiones, el pastor es el responsable de curar. El pastoreo, o lo que a veces dice la palabra como apacentar viene de llevar a pasto, a pastar. Se encarga de llevar a las ovejas a saber dónde comer el pasto, qué pasto pueden comer y cuánto pueden comer del pasto. Él dice, bueno, aquí ya no más, nos movemos, este pasto en este momento ya no es bueno, y él se encarga entonces de apacentar la grey, que significa llevarlas a comer pasto. Se encarga de cuidar el ciclo reproductivo de las crías, porque las ovejas necesitan mucha ayuda en la parte de el apoyo con esas ovejas bebés. Si no, es muy probable que la tasa de mortalidad fuera muy alta en las ovejas. Se encarga de proveer refugio para las ovejas. Las ovejas no saben, hay muchos animales que arman su refugio. Las aves construyen su nido. Los conejos cavan sus madrigueras. Las ovejas no saben eso. Entonces el pastor necesita brindarles un refugio donde se puedan guardar de la lluvia, del frío. Recuerden que donde hay más ovejas no es el clima habitual de Panamá, y hay normalmente las 4 estaciones, lo que implica inclusive la nieve. Así que tienen que cuidarse del frío extremo para que las ovejas estén bien cuidadas. Las protege de los depredadores, porque las ovejas son presa fácil para cualquier animal salvaje. No tienen mecanismo de defensa en cuanto a que la oveja va a pelear y va a hacer algo. No saben pelear. O sea, las ovejas son la presa más fácil para cualquier animal cazador. Es raro que encuentren un video de
un animal cazando una oveja, porque si han visto algún documental de esos animales que cazan, suele ser interesante cuando el leopardo tiene que corretear a la gacela y la gacela corre y tiene el mecanismo de cómo corta la velocidad y salta aquí y allá y logra escapar muchas veces. Las ovejas en 100% de las ocasiones van a ser cazadas. No tienen forma de evitar que las cacen. Así que eso hace un pastor. Y bueno, hay otras cosas que los pastores hoy hacen que vienen con el punto moderno de cuándo matarla, cuándo no hay que matarla, cortarle el llano, la lana, para tranquilarla, para hacer lo que viene la parte de la ropa con que se vende eso. Y también para cuidarlas de que eso se le enreda. Y hay cosas que se le enredan en la lana a ellas. Y si el pastor no está pendiente, eso le puede hacer daño, puede provocar infecciones. Y si hay una infección, puede llegar la muerte. Ahora, ¿cómo son las ovejas? Hay cosas interesantes que descubrí en esta ocasión. Cada día que busco acerca de ovejas, siempre encuentro algo nuevo. Las ovejas aprenden observando. Son muy observadoras. Ellas imitan mucho el comportamiento que ven. Tienen buena memoria, principalmente social. Es decir, las ovejas reconocen a las ovejas de su rebaño. Y por ese mismo reconocimiento facial bueno que tienen, es que reconocen a su pastor. No solamente su voz, sino que también su cara. Reconocen su cara. Pueden resolver problemas sencillos, como por ejemplo, si están solas en algún momento y saben dónde hay agua, ellas saben llegar al árbol. Si saben que hay lluvia y hay un árbol, saben buscar ese árbol. Problemas complejos, no. Su inteligencia no da. Muy básica. Son débiles. Y una cosa que me llamó la atención, que yo no sabía, es que las ovejas tienen jerarquía interna. Hay ovejas líderes dentro del rebaño. Y si alguno de ustedes alguna vez vio esa película Babe, el porquito valiente, recordarán que en esa película, cuando está la escena final del porquito guiando al rebaño, había una oveja que era la que le decía a las demás, síganme. Yo vi la película, no le metí mente a eso, pero ahora me di cuenta que eso es real, de que hay ovejas líderes en cada rebaño. Siguen siendo débiles, pero lideran ahí internamente. Y otra cosa interesante es que las ovejas se estresan fácilmente. Cambios bruscos de ambiente, presencia de depredadores, las asustan en un nivel impresionante. Ruidos fuertes, las asustan o las estresan. Las ovejas son muy propensas a cambios de ánimo rápidos si el entorno al que están habituadas cambia drásticamente. No saben lidiar con eso y ahí es donde una vez más entra el pastor para intentar calmarlas, porque por sí solas no saben cómo calmarse. Habiendo dicho lo que hacen los pastores y cómo son las ovejas, queda bastante claro por qué este tipo de animal necesita la presencia de pastores. Una cosa que también hacen los pastores es que tienen que buscarlas cuando se pierden, porque aunque ellas tienen buena memoria, si están en un lugar desconocido, se aplica lo que dice la última parte de su característica, de que se estresan y no pueden encontrar el camino de vuelta a casa. Así que ahí los pastores son los que necesitan ir a buscarla. Ellas saben encontrar el camino a casa en un lugar tranquilo, donde yo sé llegar aquí, yo sé que está el lago, y regresan. Pero si se pierden, si por algún motivo no están en el lugar donde debían estar, no saben volver a casa, porque se paralizan. Así que el pastor y la oveja siempre van a estar asociados. Una oveja no sabe vivir sola. Existen ovejas que viven solas. Investigué un poquito que hay ovejas salvajes, y no salvajes de violentas, sino de que no tienen pastor, pero eso es muy raro y en un porcentaje muy mínimo. No es lo normal. Son animales creados para estar bajo el cuidado de alguien más. Las ovejas son animales creados para estar bajo el cuidado de alguien más. No fueron creadas para ser independientes como un caballo, como un león. Las ovejas necesitan siempre a alguien que las cuide. Ahora vamos al texto.
Ezequiel 34. Y tratar de hacer un poco la correlación en esto de qué es un pastor de ovejas y por qué se menciona aquí. El pasaje empieza en Ezequiel 34, en el versículo 2. Dios hablando a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y de nuevo aquí hay que hacer una aclaración, porque Ezequiel no le está hablando a los pastores de ovejas de la nación de Israel. Hay traducciones que ponen gobernantes, aunque la palabra que realmente se utiliza en original es pastores. Dios se refiere a los gobernantes de Israel como pastores, porque para Dios ellos eran los que tenían que cuidar de su pueblo. Como hoy la iglesia es su pueblo, y los que lo cuidan son pastores, aunque en ese tiempo no eran llamados pastores, eran reyes, gobernantes, líderes, y tenían la función de cuidar del pueblo de Dios. ¿Qué hicieron estos pastores? Y leamos una vez más esta porción. Versículo 3. Ya dijeron que se apacientan a sí mismos, es decir, apacentar era llevar a comer pasto, así que ellos eran los que comían, buscaban ellos dónde comer, no darle comida a las ovejas. Versículo 3. Comen la grosura, la grasa, y os vestís de la lana, la engordada la degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a pedir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Ahora, ¿cómo los líderes de Israel, los gobernantes, los reyes, Ezequiel, para darle un poquito más de contexto, está escribiendo en Babilonia? Es decir, Saúl, David, reyes de Israel, Salomón, viene su hijo de Salomón, se divide el reino del norte, las 10 tribus se van ya con Asiria, todos los reyes fueron malos, reino del sur, algunos fueron buenos, Josías, Ezequías, otros fueron muy malos. Y por el pecado, Dios dice, ustedes también van a ser castigados. Babilonia viene y conquista y hace varias rondas de exilio. En la primera ronda se va Daniel y sus amigos. En la segunda ronda de exiliados, Ezequiel se va. Se lo llevan para Babilonia. En Babilonia, ellos están esperando que esto no demore mucho y que ya regresen pronto a Jerusalén. El libro básicamente le dice, olvídense de eso. Ustedes, los que están aquí, se van a morir aquí. Entonces, un buen rato del tiempo que van a estar acá. Y comienza a darle el juicio de por qué están ahí. Y una de las personas, en el capítulo 34, le habla a los líderes, pero usa la analogía de pastores. Ahora, ¿cómo era eso que los líderes de Israel no cuidaron la perniquebrada, no cuidaron a la descarriada? ¿Cómo hicieron que se perdieran? ¿Qué cosas hicieron los líderes de Israel que realmente Dios le está reclamando aquí? Y para eso la respuesta la encontramos en su palabra. Veamos qué dice la palabra y qué fue lo que pasó aquí. Los reyes de Israel, y aquí vamos a hablar específicamente de Judá, pero todos hicieron lo mismo, adoraron falsos dioses. Si leen Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, hay un sinnúmero, cada vez que lean un rey nuevo, van a ver, y este hizo lo bueno o este hizo lo malo. De lo que dice que hizo lo malo, casi siempre van a ver y levantaron lugares altos. Y se pregunta qué significa un lugar alto, no era que construían una torre y ya, sino que era un centro de adoración a un dios pagano. Es decir, el pueblo de Israel, donde se supone que tienen que adorar al único y verdadero Dios, que escucharon en Deuteronomio, oye Israel, Jehová uno es,
Ahora, los reyes, quienes se supone tenían que guiar al pueblo, le dicen, bueno, hay más dioses, y yo se los voy a facilitar. Le voy a construir el altar aquí, porque sus dioses no estaban en esa tierra, estaban en Siria, en Babilonia, en Egipto. Entonces no tienen que ir a Babilonia, no tienen que ir a Egipto, yo se los traigo aquí. En un contexto moderno sería como que aquí en la iglesia de repente tenemos el culto en la mañana, pero ahora se acaba y viene un musulmán aquí a hablar también, porque para que no tengan que ir allá, no tengan que ir hasta la esquina, pueden venir aquí también a escuchar la palabra del imán. O más tarde después le ponemos a algún santero a que venga y que converse aquí y hable con ustedes. Eso es lo que hicieron los reyes de Israel. Los reyes de Israel derramaron sangre inocente. En ese tiempo aborto per se no existía, pero lo que hacían era que los bebés nacían y los mataban. Lo entregaban en sacrificio a esos dioses. Manasés, el que se cuenta que es el peor, que llenó Israel de sangre. Se dice eso porque la cantidad de niños que mató fue incontable. ¿Y por qué los mataba? En adoración a falsos dioses. Entonces, esos reyes están matando a los bebés de su pueblo. Obviamente Dios, feliz, no está. En segundo de Reyes 21:9, para mencionar uno de los tantos pasajes, Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó. Es decir, cuando Manasés reinó, el pecado en Israel era peor que las naciones alrededor que no tenían ni conocimiento de Jehová. Ese era un rey que se supone que tenía que honrar a Jehová. Y mientras él hacía eso, no era él solo. Todo el pueblo detrás de él, guiado, como ovejas sin pastor, nos dice que vamos para acá, vamos para allá. Al desobedecer a Dios, Dios lo entregó a múltiples juicios. Babilonia no fue el único. Antes de Babilonia hubo varias invasiones y muchas de ellas las perdieron. Muchas veces perdieron por culpa de su pecado, por culpa del pecado del rey. Dejaron de escuchar a Dios para gobernar. ¿Cómo fue eso? Ustedes conocen a Isaías, a Jeremías. Pero si ustedes hubiesen vivido en ese tiempo, ustedes sabrían mucho más nombres que la Biblia no menciona. Isaías y Jeremías eran uno de tantos. Pero Isaías y Jeremías eran, por ponerle el ejemplo de ellos, que fueron previos al exilio, minoría. La Biblia dice en estos mismos libros que había muchos otros profetas. Pongámoslo en este contexto. Hay muchas iglesias, pero de las muchas iglesias que había, la iglesia de Isaías y la de Jeremías estaban predicando lo que Dios decía. Las demás, hay prosperidad, todo está bien, no se preocupen, aquí va a haber éxito porque aquí está el templo, aquí está la gloria de Dios, el pecado reinando, los reyes haciendo lo que les da la gana, muchos de los que lo escuchaban matando a sus hijos para sacrificar a otros dioses. Por eso los profetas decían, todo está bien, no pasa nada. Y a esos profetas es a quienes los reyes escuchaban. Y a los profetas que sí hablaban de parte de Dios, Jesús dice después, los mataron a filo de espada. Jeremías lo mataron. Bueno, Jeremías se fue al exilio. A Isaías lo mataron. Y a los demás fueron asesinados. ¿Quiénes lo mataban? Los reyes, los gobernantes. Y Jeremías, mientras estuvo en Israel, bueno, en Judá, fue muchas veces torturado, encarcelado, maltratado por los reyes. Ellos se supone que deberían ser mejores amigos. Háblame, que dice Dios, yo quiero hacer lo que Dios dice. Pero como no les importaba lo que Dios decía, lo echaban a un lado. Pusieron impuestos fuertes, cosa que Dios había prohibido en Deuteronomio. Deuteronomio 17 habla en contra de ese tipo de cosas. Que por ejemplo, Salomón fue el que lo rompió. Salomón fue el peor en ese sentido. Esclavizaron al pueblo para mayor riqueza personal. Y aquí el número uno es Salomón. Salomón esclavizó al pueblo, cosa que Dios había prohibido porque ya habían salido de esclavitud. Así que Salomón empezó en ese sentido con el maltrato al pueblo. Juzgaron injustamente. Cuando leen el libro de Habacuc, habla de cómo había pesas falsas, había corrupción, maldad, y a los reyes no les importaba. Cuando Habacuc, si ustedes leen el libro de Habacuc,
habla y Habacuc pasa antes de Babilonia, la visión que Habacuc ve es que Dios le dice: yo estoy viendo toda esa maldad, no te preocupes, Habacuc, mi solución es que viene Babilonia. Obviamente a Habacuc no le gusta eso, pero lo que Habacuc estaba manifestando al inicio era la frustración y el dolor. Mira cómo el pueblo sufre. El pueblo en Israel estaba sufriendo, y ahora ya en el exilio, ya Habacuc no está, Habacuc murió, llegó Babilonia, lo que Habacuc profetizó, ya están afuera. Ezequiel ya está allá en Babilonia, y Dios le dice: esto para los que están ahí, que eran reyes, y para los que estaban allá, para que sepan por qué pasó esto. Bueno, entre tantas razones. Al ver las cosas que ellos hicieron, se vuelve más fácil ver cómo la mayoría de los reyes de Judá hicieron lo malo y cómo todo eso afectó al pueblo. No protegieron al pueblo ni externamente ni internamente, y se preocuparon solamente de ellos, más nada que de ellos mismos. En Deuteronomio 17, 18 al 20, Dios lo sabe todo. Dice: ustedes van a entrar a Canaán, Josué es el que viene. Pero si en algún momento usted le da la locura de decir: queremos un rey, esta es la cosa que tiene que pasar con ese rey. Deuteronomio 17, 18 al 20. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Está diciéndole Dios: si llega un rey, ese rey tiene que copiar el libro de la ley, la palabra, en presencia de los levitas. ¿Para qué? Asegurarse que la copia como es, una copia más. El rey iba a tener una copia personal, eso no existía en ese tiempo. La gente no tenía copias personales de la Biblia hasta poquito tiempo atrás. Los primeros cristianos vivieron sin copias personales de la Biblia, pero los reyes, yo les dije que van a tener un privilegio de tener una copia ahí. Lo tienen los sacerdotes, pero si hay rey, ustedes también deben tener. Versículo 19: la tendrá consigo, y no para abrirla en el Salmo 91 y dejarla ahí, cuando el Salmo 91 no existía, no para abrirla en Éxodo y dejarla ahí. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Es lo mismo que le dice a Josué cuando entra: nunca se pone de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que harás conforme está escrito y te vaya bien. Josué era rey, pero le advirtió cuando Moisés estaba vivo: si llega a haber rey, ese libro lo tiene que tener el rey. Estos reyes no les importó. De hecho, Josías lo encuentra como que: ¿esto qué es? Mire que se informa en eso para ver. Y comenzó a leer. Cuando Josías lo ve, como que estamos mal. Josías fue buen rey porque él buscó la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo convenció: esto está mal. Así que, en resumidas cuentas, los reyes de Israel y de Judá fueron malos porque se alejaron de la palabra de Dios. Un rey bueno es un rey cercano a su palabra, y para Dios ese rey era como un pastor. Así que un pastor bueno es un pastor cercano a la palabra de Dios. Oren para que su pastor sea un hombre cercano a la palabra de Dios. Usted también sea, no es nada más él, pero el pastor es bueno en medida de que esté cerca de la palabra de Dios. Y cuiden de que se hace. No tanto como para ver qué está haciendo el pastor, sino que ustedes quieren que le vaya bien. El pastor tiene que estar en la palabra de Dios. Y no solo el pastor. Tal vez aquí hay hombres que tienen llamado pastoral. No esperes que tienen que ser pastor para que pase eso. Hoy tenemos que vivir en la palabra de Dios. Vivan ahí. De lo contrario, el pastor puede estar diciendo algo, yo puedo estar diciendo algo, y ustedes se lo creen y no pasa nada. Busquen en la palabra de Dios, porque ahí se ve lo que es bueno
y agradable a los ojos de Dios. Hoy en día, ese oficio de cuidar del pueblo de Dios, en algunos lugares puede tener nombres diferentes, pero hoy generalmente ya se le llaman directamente pastores. En ese tiempo eran reyes, ahora ya se dice pastores. Es importante que Dios los determina como pastores, porque quiere que tengan claro que su rol es exactamente el mismo del pastor de ovejas. Pero hoy pasa exactamente lo mismo. Las acusaciones que Dios le dio a los líderes de Israel de que ustedes fueron malos por esto pasan exactamente hoy, 2023. Miles de años atrás y miles de años después pasa lo mismo. Se alimentan a costilla de las ovejas, no cuidan a las débiles, no se ocupan de las enfermas, imponen duras leyes o cargas, tratan con severidad a los hermanos, hacen que las ovejas se dispersen y muchas quedan perdidas en el peligroso monte, en este caso el mundo, sin que haya alguien que se preocupe por ellas y las vaya a buscar. Estas cosas pasan hoy. Ezequiel 34 se puede leer a toda voz en la televisión nacional y que muchos pastores escuchen esto porque esa acusación de Dios contra los líderes de Israel previo al exilio sigue siendo tristemente una realidad. Hoy las ovejas del pueblo de Dios están sufriendo por malos pastores. El pastor hoy debe cuidar de las débiles, no buscar enriquecerse a costilla de las ovejas. El pastor tiene que ocuparse de las enfermas, y entiéndase enfermo no solo por enfermos físicos, sino más bien por aquellas personas que están sufriendo espiritualmente. No puede tratar con severidad a los hermanos, porque en última esencia el pastor es una oveja también. No puede buscar división, separar a la gente dentro de la iglesia. Y tiene que preocuparse si alguna se pierde y se va. Entendiendo las limitaciones, no somos Dios, no somos los que hacemos el cambio, pero nos tiene que preocupar si alguno se va. El mejor antídoto para evitar caer en todas esas malas prácticas que son pecados, Deuteronomio 17. Lean la Biblia todos los días, vivan la palabra, que la palabra nos convicte cada día más de pecado para asegurarnos de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y no caer en eso. Y si en algún momento si hay algo de maldad en nuestro corazón, poder arrepentirnos y decir: Señor, perdónanos, y pedirle perdón al pueblo y continuar en la labor de cuidarlo como Dios espera que la cuiden. Porque hay que recordar algo importante: no son las ovejas del pastor local, son las ovejas de Dios, del Señor. Hay que cuidarlas mucho más. O sea, no son mías, le van a pedir cuenta. Cuando venga el príncipe de los pastores, va a preguntar: ¿dónde están mis ovejas? Ahí están. No le trasquilé la lana, a esta se le entregó algo en el ojo, ¿qué importa? Eso no es fácil, eso es difícil, toma tiempo, tampoco es cómodo, pero es lo que Dios demanda. Pero como les dije, eso pasa hoy. Y podríamos preguntarnos: Señor, ¿y qué pasa con todos estos hombres que siguen haciendo esto mal? ¿Por qué no haces nada? Podríamos caer como Habacuc. No ven la injusticia que pasa. Y este capítulo, el Señor va a decir: no te preocupes, yo veo todo y yo soy justo. Y mi justicia se va a cumplir. Pero antes de ver esa parte, vamos a ver otro reclamo que Dios hace, que fue medio sorpresivo. Hablando contra los pastores, los líderes. Pero en el versículo 17 de este capítulo, el Señor, antes me salto la torre de la esperanza, porque eso se pega al final. En el 17 dice: en cuanto a ti, rebaño mío, o sea, Ezequiel, háblale a los líderes, pero háblale al rebaño, al pueblo.
Esto dice el Señor soberano a su pueblo: juzgaré entre un animal del rebaño y otro, separaré a las ovejas de las cabras. No les basta quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber el agua cristalina, también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, ¿ha oído esta parte? Esto dice el Señor soberano: sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento, hasta esparcirlo por tierras lejanas. Si ustedes también, rebaño, si viven indiferentes, yo comí, ¿qué me importa si la hermana comiera? Entonces repitió en Corintios, que dice Pablo: ustedes los ricos llegan, comen, y cuando llegan los pobres, ya se acabó. Y hoy pasa igual. Yo tengo demasiado problema para estar preocupándome por la hermana tal. Así está el pastor se encarga. Algunos que ni oro por mi hermano y mi hermana. Yo tengo demasiado con lo mío. ¿Y qué queda? Yo como, estoy bien gordo, no, si está flaca porque ella no quiere comer. Y Dios me dice, y es interesante, pues sabiendo cómo son las ovejas, porque Dios me dice: ustedes ovejas, pues son culpables también. Ustedes tampoco se preocuparon de cuidar a sus hermanas ovejas, a sus compañeros. Así que, hermanos, el Señor está diciendo: tú te sientes bien, estás comiendo, estás aprendiendo, qué bueno, pero no te importa por tu hermano. ¿No piensas que esa es tu responsabilidad? El Señor aquí nos llama a juicio y le dice: sí, es su responsabilidad también. Pero yo no tengo título, yo no soy diácono, no soy pastor, no soy oveja. Con lo limitadas que son las ovejas, eso significa que no importa lo poco que usted crea que puede hacer, es suficiente para cumplir lo que Dios diga. No piense que usted va a cambiar el mundo. Preocúpese por su hermano, pero preocúpese genuinamente. Hable con él, ore con él, lleve sus cargas para ayudarlo a llevársela al Señor. Usted tampoco puede llevarla, ni la suya la puede. Vayamos al Señor y ayude, preocúpese por su hermano. De un hermano o una hermana que la ve constantemente haciendo algo, usted sabe que no está bien, en vez de enojarse, hable con ternura con su hermano. Ore por él, ore por ella. Usted sí entiende lo que él no entiende, no, hable con él. Y dale gracias al Señor y que el Señor le permita hablarle con amor y con ternura, como él lo hace con usted, para usted también poder darlo a su hermano o a su hermana. En el día del pastor, sí, que el Señor habla con los pastores, que está mal, le dice a los pastores que no estaban haciendo su trabajo, pero ustedes, ovejas, también son culpables. No hace falta ser pastor o tener un puesto de autoridad para poder abusar de otros. Eso es lo que dice el Señor ahí. Las ovejas gordas abusaron de otros hermanos. No es nada, eran ovejas. Entre los hermanos puede haber abuso espiritual. Y eso también es condenable. Hoy se enfoca mucho el abuso espiritual del pastor y también está mal. No me interpreten. Cualquier abuso está mal. Pero nunca se habla de la congregación como tal. Y hermano, yo le pido al Señor que cada día más esta congregación y todas las congregaciones que quieren alabarlo a Él puedan ser congregaciones donde la gente pueda sentir el amor de Dios. Que no se sienta la competencia de quién sobresale más, quién tiene más preeminencia, sino yo quiero que todos, mi hermano, coman y que podamos crecer juntos. El bienestar de una congregación no depende exclusivamente del pastor. Y el cuidado de las ovejas no es exclusivo del pastor. Todos podemos y debemos participar activamente en el cuidado de nuestros hermanos. No lo digo yo solamente, tampoco es Ezequiel 34, Hebreos 3, 13, 14. Solo por mencionar uno de tantos. Dice el autor de los Hebreos:
Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, no los domingos, cada día. O sea, mañana exhortas, el martes exhortas, el miércoles exhortas. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay peligro de que el pecado endurezca nuestro corazón. Usted no sabe si ese versículo que usted leyó, que lo hizo pensar en alguien, es eso, que esa dosis de inyección que necesitamos con urgencia, su hermano. Yo lo he experimentado tanto dándola como recibiendo. El Señor nos mueve a eso. Y doy gracias a Dios por esos hermanos o hermanas que han tenido eso, como que, hermano, estaba leyendo en esto, pastor estaba leyendo tal cosa, y como que tú no tienes idea de lo que necesitaba escuchar. Su pastor también lo necesita, él es oveja con ustedes también. Pero sus hermanos también. Ustedes también pueden. Sienten que no saben qué decir. La instrucción de Deuteronomio 17, hermano, vivan en la palabra. La palabra les va a decir qué hacer, qué decir. Procuremos exhortarnos mutuamente, consolarnos mutuamente, disciplinarnos, que no es sinónimo de regañar, sino de hacer ver los errores y ayudar a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Hermanos, el cuidado del pueblo de Dios es responsabilidad de todos. Por ante el panorama sombrío, tétrico, feo, pastores malos, ovejas malas y las otras ovejas sufriendo, el Señor dice, hay esperanza. Versículo 10 de Ezequiel 34. Dice el Señor, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré a mis ovejas de su boca y no será más alimento para ellos. El Señor lo primero que hizo, dice, esos pastores se van. Juicio. Algunos sintieron que no pasó nada, esos líderes no pasó nada. El Señor dice, se van. El Señor hará su juicio. Y si no lo ven en esta tierra, es peor. Significa que lo van a ver después. No sería ideal. Mejor sería que lo vean en esta tierra, que le dé chance de arrepentirse y diga, me arrepiento, Señor. Pero no solamente el Señor va contra los falsos pastores o los malos líderes, sino que dice, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas, por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la herida, fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Juicio también contra las malas ovejas. Cuente cuántas veces sale a apacentar ahí. Apacentar, les dije, es llevar a pastar. ¿Cómo el Señor va a cuidar de su pueblo? Él dice, yo la voy a cuidar. La voy a llevar a comer ¿qué? Su palabra. Nos apacienta con su palabra. Y lo voy a llevar aquí y allá, porque su palabra es inagotable. Y cuando se acabe aquí, vamos a ver por cierto, yo tengo para la eternidad, no se preocupen. Para la eternidad el Señor tiene palabra. No nos vamos a morir de hambre si somos apacentados por el buen pastor. Él dice que Él va a reemplazar a los malos pastores y Él mismo va a buscar a todas. David en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y normalmente David se tiene como el pastor que peleaba con los leones, con los osos. Y David dice, yo tengo un mejor pastor que yo, que es el Señor. Y Jesús lo ratifica. Juan 10:14, Él dice de sí mismo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
y las mías me conocen. En ese mismo pasaje, Juan capítulo 10, dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también las voy a buscar, cumpliendo la profecía de que voy a ir allá, a esas regiones donde ninguno de ustedes fueron, los reyes antiguos, los malos pastores. Yo voy a ir. La intención de Dios nunca fue limitar la bendición a Israel, a ese espacio geográfico. La promesa de Abraham, ¿cuál fue? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A los pastores se les fue la onda, a los reyes se les fue la onda. No, aquí no, nosotros. No, nunca fue así. Pero hoy pasa igual con muchos pastores, con muchos hermanos. No, aquí ya. Yo no comparto esto con otra persona. Yo estoy suficiente aquí, no tengo tiempo para estar hablando de esto con otra persona que cuando le hable me cuente su problema. Nosotros también tenemos que imitar al buen pastor. Si somos de su oveja, recuerden, las ovejas aprenden con ejemplo, imitan. Si usted es oveja, usted va a imitar al buen pastor. Y si el buen pastor busca la descarriada, usted también busca la descarriada. Y Él nos manda como ovejas en medio de lobos. Eso no tiene sentido, porque los lobos se comen a las ovejas en un 2x3. Pero Él dice: pero no te preocupes, porque yo voy a ir. Hermano, nuestra esperanza no es que todos estos pastores cambien y sean buenos. Yo quiero que lo sean, no lo malinterpreten. Yo quiero que los pastores que son malos se arrepientan y hagan lo bueno o yo los busque. Pero mi verdadera esperanza no está ahí. Ustedes pueden tener expectativas de su pastor Virginia, y eso está bien. Pero su esperanza no puede estar ahí, sino en el buen pastor. Ezequiel 34, sigue diciendo el texto. Versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿A quién? A mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Iba David a revivir. David se había muerto hace rato. ¿Iba a revivir David? No. El heredero al trono de David, ese iba a apacentar. Y entiendan, David era rey. Se habla del rey de David, el hijo de David, Jesús, hijo de David, como rey. Y eso es impresionante porque Jesús sigue la línea del linaje del rey. Pero aunque es rey, Él decide no identificarse a sí mismo con nosotros como rey, sino como pastor. Él es el rey pastor. Y Él lo dice ahí después, versículo 24. Yo, Jehová, por si no entendieron que era David, que no era David que iba a revivir, yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos un pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, se habitarán en el desierto con seguridad, y dominarán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa la coyunda de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Las ovejas son asustadizas. Dice, no habrá quien las espante. Y no tanto que ya no iba a haber el depredador, porque Él lo va a quitar todo. Esa nueva tierra donde vamos a estar con Él eternamente va a ser completamente segura. Ahí es donde yo anhelo estar. Porque aquí, hermanos, yo no sé ustedes, a mí me da mucho miedo, mucho estrés, enojo, me altero, como dicen las ovejas, yo soy igual. Me cambia un poquito el ambiente y ya me altero, ¿qué hago aquí? Como no, me estreso. No sé si a ustedes les pasa.
A las ovejas les pasa. En ese sentido, el Señor nos lee perfectamente. Y dice, pero yo sé que son así, pero no se preocupen, yo voy a quitarles el estrés. ¿Cómo? Todos esos que están allá, yo me voy a encargar de ellos. Y mientras están aquí, en medio de ellos, yo las cuido. Yo voy con ustedes. David lo sabía. Dice, yo voy en valle de sombra de muerte. Es sombra. Ni siquiera es la muerte. Lo más que nos puede hacer la sombra es asustarnos. No nos puede separar del pastor. Por eso que David dice que le sirve mesa en presencia de sus angustiadores, porque el pastor puede hacer que la oveja esté confiada, si él sabe que no se puede acercar quien le hace daño. Y la oveja que ve al lobo ahí, al oso y al león, dice, atrévete a llegar, porque yo no te puedo pelear, pero el que está aquí sí. El problema es que no confiamos en ese pastor. Y se nos olvida que somos ovejas. Y vamos a pelear y terminamos desbaratados. Los chihuahuas, ese perro me da risa porque yo creo que esos perros creen que son pitbull, que son rottweilers. Son los perros que más ladran, que ven un perro y se le encajan como que ellos necesitan verse en el espejo constantemente. Yo creo para recordar qué tan pequeños y débiles son. Pero nosotros somos como ellos. Creemos que somos los más fuertes y somos ovejas. El Señor dice, somos ovejas de su prado. Qué bonito, qué tierno. Pero eso significa que somos débiles. Usted y yo somos débiles, hermano. Usted no tiene fuerza para pelear contra el mal. Usted mismo no tiene nada de fuerza. La oveja que sobrevive porque está con el pastor. No porque la oveja mató al león, sino porque el pastor la cuidó. Hay un problema en su vida, algo que la angustie. Quiere conversar con el pastor, mira algo, perfecto, no pasa nada. Es bueno que su pastor conozca y pueda orar por usted. Pero ¿sabe lo que el pastor va a hacer? Tiene que llevar su carga a que es verdaderamente el pastor de todos. Y usted también tiene acceso a ese trono de gracia. Ese rey pastor dice, tú también puedes llegar, no te preocupes, háblame a cualquier hora y yo llevo tu carga. Yo quito tu angustia, tu estrés, no te preocupes. Yo me hice humano, yo me hice débil como tú, yo sigo así, pero yo entiendo tu dolor. Él llevó nuestros dolores, nuestras cargas. Él podía quedarse tranquilamente cómodo, como lo hicieron estos reyes, y él dice, no, yo me voy a identificar y sufrir con ellos, de parte de ellos mismos. Versículo 30 dice, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Quien debe apacentarnos en última instancia es el buen pastor. Y ese buen pastor es Cristo. Vea su rol como una oveja, guiando a las demás a que vayan al pastor. Pero necesitamos vivir en la palabra, que nunca se aparte la palabra de nuestra boca y meditemos en ella noche y día, para saber cómo llevarnos al pastor. Nuestras angustias vienen por causa de la incredulidad. En Juan 14:1, esta semana que pasó, me habló a mi vida bastante. Juan 13, Jesús le dice a los discípulos, me voy a morir, me van a matar. Judas me va a traicionar, todos me van a abandonar, Pedro me va a negar 3 veces. Noticias como que, wow, qué bomba me están dando. Toda esa noche, porque fue la misma noche en ese momento. Cuando salen de ahí, Juan dice que lo primero que Jesús le dijo en el versículo 1 de Juan 14 es, ellos se angustian. No angustia, me acaba de decir que te vas a morir, que Judas te va a traicionar, que Pedro te va a negar 3 veces. Jesús le dice la solución a la angustia, que es la misma para nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. La cura para el temor es la confianza en el pastor.
Yo no sé si usted es nuevo aquí o a veces tiene más tiempo, pero igual aquí o en otro lugar en algún momento fue maltratado por algún pastor o por alguna congregación. Las posibilidades son bastante altas de que les vaya a pasar. Si es así, usted se siente querido, solo hay alguien que lo puede cuidar. Y ese es el buen pastor. En Ezequiel 23, 24, él recuerda: yo seré su pastor. Hermanos, Jesús es el rey, como los gobernantes de Judá, pero en vez de pensar en servir desinteresadamente, pensar interesadamente en él dice: yo quiero identificarme con ustedes y pastorearlos. Él promete que sanar a la perniquebrada. Tiene la pierna rota, el Señor se la cura. Tiene miedo, el Señor se la cura. Está preocupado, el Señor se la cura. Está confundido, enfermo, perdido, asustado. Vaya a Cristo, hermano. Y no como que vaya a Cristo, no, vaya a Cristo. Escúcheme, ahí va a encontrar sanidad. Yo no sé si alguna vez usted la ha encontrado, yo la he encontrado. Y no significa que más nunca voy a ser herido, pero he sido herido, he sido lastimado por pecados míos o por pecados de otros. Pero el Señor nunca ha fallado. Si está lejos hoy del pastor, si hoy su situación es porque cuando mira hacia el lado no ve dónde está, se alejó, clame a Él y Él vendrá en su auxilio. Él está cercano a los que lo llaman. Reconozca su situación, sea humilde, y el Señor lo va a rescatar. Él dice que lo va a buscar. Usted comienza a arrepentirse, no sé a dónde esté metido, pero no es que usted no sabe a dónde esté metido. Él va a ir y lo va a traer. Tal vez no está allá, tal vez está con el pastor, está en el medio, como el hermano mayor del mismo proyecto. Pero está dudando. No confía en sus promesas y por eso tiene miedo y dolor. Prueba del Señor. Él promete cosas. Pruébelo. ¿Cómo lo prueba? Filipenses 4, 6 al 7. Por más de ir afanosos, seamos centrados en las peticiones delante del Señor con toda acción y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón. Hoy no lo hace porque no lo cree. No nos vaya a hallar, ¿no? Y usted va a ver que el Señor cumple. El Señor cumple sus promesas. Y Él es el buen pastor. Él no es indiferente. Él sabe que hay maldad, Él sabe que hay pecado. Lo que hicieron los reyes no pasó desapercibido a sus ojos. Ya muchos estaban muertos cuando Él dice esto. Pero no pasó desapercibido. Su dolor y su sufrimiento no pasó desapercibido. Hay un salmo que dice que todas nuestras lágrimas están en un jarro. El Señor no deja que ninguna caiga al suelo, las tiene contadas todas. Vaya a Él. Él sí tiene cuidado de usted. Ni siquiera usted tiene cuidado de usted. Él sí tiene cuidado de usted. Pero usted no vea. Usted no sabe cómo cuidarse. No sabemos cómo cuidarnos. Vayamos al que sí sabe. Al que tiene las medicinas, tiene el botiquín, tiene la vara y tal vez tiene más armas, tiene todo su poder. Él dice: yo me encargo de ustedes y me deleito en hacer eso. En Sofonías dice que si vamos a Él en arrepentimiento, Él cantará de nosotros. De lo feliz que va a estar con nosotros mientras nos apacienta, nos da de comer. Dice: yo canto con ustedes. Ahí no seremos nosotros los que cantemos de Él, Él cantará de nosotros. Sí, nos arrepentimos, sí, vamos delante de Él y podemos dejar todas nuestras cargas en su presencia. Que este día, hermano, sea para recordar, en un sentido, la bondad y la misericordia de Dios al darle pastor, porque hay iglesias sin pastor, literalmente, que no tienen pastor, y hay iglesias con pastor que es como que no tuvieran pastor. Ese no es su caso, lo sé, que su pastor se preocupa por ustedes, que ora por ustedes, que se duele por ustedes, pero que también sea para recordar
que aún la presencia allí proviene del cuidado del pastor de los pastores. Y siguen rogando al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, que salgan de aquí y que pueda haber más hombres que quieran servir a Dios con esa vocación, no como asalariados, buscando solamente su beneficio, sino preocupados genuinamente por el pueblo que es de Dios, no nuestro. Y entre cualquier situación, entre cualquier dolor que tengamos, hermanos, vayamos al Rey, que es pastor también. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Padre, gracias porque nos recuerda que no estamos solos. Porque nuestro dolor no pasó desapercibido delante de ti. Tanto pasado como presente como futuro, tú tienes cuidado de nosotros. Perdona cuando hemos desconfiado de tu cuidado y hemos querido vendarnos nosotros mismos sin saber cómo hacerlo. Pero hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón y pidiéndote que sanes nuestras heridas. Sana nuestro corazón. Ayúdanos a poder sanar esa ira guardada, ese rencor, esa angustia, esa envidia, esa preocupación, ese temor, esa confusión. Trae paz a nuestros corazones. Perdónanos si en algún momento hemos sido negligentes con el cuidado de nuestros hermanos. Si me he preocupado tanto de mí que no he tenido tiempo de pensar en mi hermana y en mi hermano. Y dame la fortaleza, la gracia y la sabiduría para poder hacerlo como tú lo esperas. Te ruego por el pastor Eugene, bendícelo y guárdalo, Padre. Que él, como dice Deuteronomio 17, viva en tu palabra todos los días de su vida. Para que no se enaltezca, para que sepa siempre qué es lo que debe hacer y para que tu pueblo sea bendecido. Gracias, porque en medio de tanta dolor y aflicción hay oasis donde podemos encontrar palabra fresca, agua viva que nos da salud y vida. Gracias por Cristo, por ese buen pastor, que aunque el Rey soberano ha decidido estar cercano a nosotros por la eternidad. Amén.